pero no hay ningún negociado. Antauro no le debe nada a nadie. Está ya finalmente en nuestros estudios Carmen Huidobro, abogada de Antauro Humala, y que sobre quien puedo dar fe ha dedicado parte importante de su vida en los últimos años, si no toda su vida en los últimos años, a conseguir la liberación de Antauro Humala, que finalmente ocurrió este sábado. Carmen, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, señor Lucas. Aquí a su disposición, como siempre. Comencemos, doctora Huidobro, por el tema de la legitimidad de esta decisión. Es decir, hay quienes han cuestionado que si le corresponde o no le corresponde, porque ya, ¿cuántos años? O sea, Antauro Humala fue sentenciado finalmente a 19 años de cárcel. Así es, en efecto, 19 años por rebelión, secuestro, daño, sustracción de arma y homicidio. La Corte Suprema, en la Sala Penal Permanente, presidida por el doctor Viesten, en su oportunidad, el 23 de junio y 6 de septiembre del 2011, en última instancia, absuelve, declara inocente a los coautores de Antauro en respecto a los homicidios. Entonces, el cliché de homicida Antauro se lo tienen que quitar. La prensa tiene que informarse, ¿no? Ya, pero de eso vamos a hablar luego. Pero primero sobre la pena cumplida. Es decir, ¿él la cumplió cuánto? 17 años y 7 meses de prisión efectiva. Voy a ser breve porque de repente la prensa no ha querido ver y el único que ha hecho su trabajo es usted. Hubo una resolución en última instancia porque presentamos una petición de libertad con redención el día 14 de enero. Después de trámites y de reconsideración, se dijo infundado, pero el mayor Antauro tiene una reclusión efectiva de tantos años, de 17 años, 5 meses en ese momento, pero le falta 1 mes y medio para que... 1 mes y 12 días, según el cálculo que yo pude hacer en ese momento. Claro, eso dijo la resolución del 13 de junio. Exactamente, que se la muestro a todos. Ya, si la prensa no hizo su trabajo, es su problema. Hemos esperado esos 15 días de reclusión efectiva. Hemos interpuesto el día 19 una libertad por cumplimiento por cumplimiento de pena, bueno, por redención de pena por el trabajo y estudio del mayor Antauro. Y se ha tramitado. Se ha tramitado en forma regular, en los plazos máximos, y hemos tomado información por el medio de prensa, por el Canal 2, que el mayor Antauro estaba en libertad, porque no sabíamos nada nosotros, porque la resolución no nos notificaron, sino la conocimos a Hubo un comunicado del INPE. Sí, una nota de prensa, por eso yo me quedé sorprendida, pero no tan sorprendida, porque como dice Antauro Humala, era una cuestión de aritmética. Eran 17 años, 7 meses y unos cuantos días, más los 1 año y 7 meses de redención. Ahora, yo recuerdo, porque es más, hice un video que colgué en mis redes sociales cuando empecé a hacer esto de la otra historia del Perú, hablando del andahuaylazo, donde en ese momento lo que pedían era que se le compute 3 por 1, ¿no es cierto? Sí, nosotros... Pero el cómputo que le han hecho del tiempo trabajado y de estudios es de 7 por 1. O sea, por cada 7 días de trabajo o de estudio, solo se le reconoce 1 de pena cumplida. Mire, en el caso de secuestro, que es el delito que para el INPE es más fuerte, se aplica lo que le llaman a la 28.760 y la 29.423. La 29.423 estipula una redención de 7 por 1, que por cada 7 días trabajados o estudiados, 1 redime el mayor. Entonces, no es que al mayor le han regalado la libertad. De eso quiero hablar, pero tras la pausa, porque tenemos que ir a la pausa, doctora Huidobro. ¿Le ha hecho un favor Pedro Castillo? O sea, no me conteste ahora, pues, porque eso es lo que están diciendo. ¿Le han regalado la libertad para que Antauro Humala salga de la cárcel o a enrarecer más el ambiente o a darle una manito a Pedro Castillo en una situación tan difícil? Contésteme, por favor, doctora Huidobro, tras la pausa. ¿Qué le deben a Pedro Castillo con esta liberación? Estamos en Exitosa Perú, la voz de los que no tienen voz. Y está en nuestros estudios Carmen Huidobro, abogada de Antauro Humala. Y la pregunta que le planteaba a la doctora Huidobro es, ¿han negociado ustedes esto con el gobierno? Mire, señor... ¿Ha sido una transacción esta? Señor Lucar, venimos pidiendo la libertad con redención hace 2 años. La prensa ha ido cubriendo cada vez que han declarado infundado.
No tenemos ninguna negociación bajo la manga ni bajo la mesa. Al señor Pedro Castillo lo investigan por corrupción y a su familia que siga su curso, que se le respeten los derechos, porque es lo que queremos todos los ciudadanos. Pero no hay ningún negociado. Antauro no le debe nada a nadie. Su salida es respetando la ley 29.423, que le da un máximo de redención de 7 por 1. No podemos ser tan malévolos en informar inadecuadamente. Yo creo que la prensa tiene una labor de información veraz, profesional. Ahora, por ejemplo, abogados como Carlos Caro o Jenny Vilcatoma han dicho que no le corresponde. Que Carlos Caro ha dicho que un juez debió otorgar, decir si procede, ¿no es cierto?, Mire, el cómputo del 7 por 1. Si usted me dijera que ese es Mola Arana quien habla, que es el padre del Código de Ejecución y su reglamento, yo entendería. Pero el señor Carlos Coria, muy respetado jurista, experto en Derecho Penal Económico de la Compliance, no sabe nada de ejecución penal. El señor Julio Rodríguez, que también ha sido casi previamente abogado de Antauro, porque el señor Virgilio Acuña lo llevó en el 2019, él ha declarado que el Código Procesal está sobre el Código de Ejecución Penal. Señores, el Código de Procedimientos, el Código Procesal, nuevo Código Procesal, ese se aplica a los de la corrupción y ahora se está aplicando a todos. Pero el Código de Ejecución Penal y su reglamento regula todo lo que es penas que se van a cumplir en cárcel o fuera de cárcel, en el medio libre. O sea, toda la ejecución de la pena, todas las condenas que se van a cumplir en cárcel o en el medio libre, las maneja justamente el Código de Ejecución Penal. Y no hay ninguna prohibición para que Antauro Humala... O sea, no hay ningún impedimento legal. No hay ninguna prohibición. Sí, pero ahora, Jenny Vilcatoma también ha sido muy dura, pero Jenny Vilcatoma fue abogada de Antauro en algún momento. A Jenny Vilcatoma le dio el mayor una revisión que ya estaba terminada. La habíamos hecho el doctor Américo Prieto, a quien agradezco su contribución, y habíamos hecho una revisión que le dimos a la doctora Vilcatoma. Pero no, la doctora Vilcatoma salió al Perú 21 a decir que Antauro Humala le había dado toda la defensa, como que me estaba postergando a mí. Y eso es falso, pues. Entonces, partiendo de esa... Bueno, pero ahora está cuestionando la legitimidad de sí, ha dicho, liberación. Yo he leído un tuit que dice que este gobierno corrupto de Pedro Castillo ha negociado la liberación de Antauro Humala, y es falso. Si no sabe, que se informe que el Código de Ejecución y su reglamento, en el artículo 210, establece justamente la libertad con redención de penas por el trabajo y estudio. Ahora, el otro tema controversial es que la imagen que tiene la gente de Antauro Humala, más allá de cualquier otra, es la de, más allá de sus ideas políticas, es un asesino de policías. Bueno. Incluso en las redes sociales y en algunas radicales que hay de miembros de la policía, hay hasta indignación. ¿Cómo es posible que sea liberado un asesino de policías? Bueno, usted sabe mejor que nadie, porque usted ha hecho un reportaje cuando estaba trabajando en Punto Final, el año 2015 me parece, en febrero, documentó usted que realmente los policías fueron muertos por francotiradores del ejército postados en el Cerro de Huaca por la espalda. Pero eso no se... Es decir, Antauro Humala está sentenciado como coautor del delito de homicidio. Sí, pero le comento... Pero es decir, estaba sentenciado con Palomino, me parece que se apellida, y Ludeña Loaiza, que era el centinela, ¿no? Sí, bueno, le comentaré. El que hace el disparo que todos lo vimos, a quemarropa. Entonces, yo recuerdo que en esa época tuvimos incluso una discusión sobre, o sea, cómo que no lo mató. Pero ¿por qué la Corte Suprema resuelve que no fueron esos disparos los que dieron muerte a los policías? La Corte Suprema, el doctor Villestein, que preside esta sala, y los vocales que conformaban la sala, dijeron que no había pruebas, no habían pericias que demuestren que tanto Ludeña Loaiza como Palomino Almanza habían rematado o matado a los policías. Pero la pericia balística que existe en el expediente y que también compulsan y que también valoran, dice claramente que los disparos que matan a los policías vienen por la espalda y desde un lugar alto. Entonces, esas pericias que usted me mostró en su momento y que yo consulté y realmente eran parte del expediente, lo que decían es que los policías habían muerto por disparos realizados de atrás hacia adelante, de arriba hacia abajo, de larga distancia y con arma larga. De precisión además, porque sorprendentemente los disparos entraban por la espalda justo en las zonas
donde no había protección de los chalecos antibalas que los policías llevaban. Entonces, la presunción, porque en eso quedó, es que lo primero es que no exoneraron a estas dos personas, que a mí me pareció increíble, a Palomino y a Ludeña, pero nunca se estableció quiénes fueron los autores materiales de los disparos. Sí, mire, quien postula y prueba esa teoría en 2008 fui yo. La primera sala no acepta esa posición mía, esa teoría del caso, pero la Corte Suprema declara inocente a los dos únicos coautores de Antauro y los declara inocentes y los absuelve. Por eso le rebajan la pena, pero Antauro queda como coautor en solitario. Cuando creo que usted tiene una imagen que yo se le he mandado a su producción, en el que el dictamen pericial de arresto de disparos de Antauro, por ejemplo, es negativo en todo, que no disparó y que tampoco dio la orden. La misma sentencia... Claro, porque en todo caso, ya, o sea, es controversial que haya sido sentenciado por coautor solo. O sea, es una cosa extrañísima. ¿Cómo uno puede ser coautor en solitario? En segundo lugar, que los autores de los disparos no han sido... o sea, su identidad no ha sido establecida, ¿no? Y encima se habla de la posibilidad de que los disparos por las pericias hayan sido hechos por francotirados, cosa que nunca se investigó. Pero... Ahora, yo, si me pregunta mi opinión personal, sin ser abogado, en realidad debieron acusarlo por ser el autor intelectual de los homicidios o ser el instigador, porque si no hubiera habido el andabuelazo no moría nadie, pues no solamente los 4 policías, sino los 2 etnocaceristas. Entonces, que hay una responsabilidad penal, que está mal planteada es otra cosa. Ahora, ¿qué va a pasar con ese tema? Es decir, ¿qué van a hacer ustedes con ese tema? Porque él ya cumplió su sentencia, pero todavía no se ha establecido quiénes hicieron los disparos. Mire, según esa resolución firmada, entre otros, por el doctor Villestein, ¿no? El doctor Villestein dio una entrevista a Expreso hace 2 meses y dijo claramente que hoy se sabe que fueron francotiradores militares quienes mataron a los policías. No lo digo yo, eso está grabado. Entiendo porque el periodista hace referencia a una grabación. El doctor Villestein, presidente de la Sala Penal Permanente, que es la que resuelve en última instancia la sentencia de Antauro, lo ha dicho. ¿Entiende? Lo que pasa es que en la sentencia no se pone eso. Pero lo ha dicho el señor Villestein, presidente de la sala... ¿Lo ha dicho en una entrevista? Lo ha dicho en una entrevista que la tengo yo, ¿cómo se llama? Yo la he impreso. Entonces, por favor, Antauro no es ningún asesino, sus coautores han sido declarados inocentes. Esa teoría la postulo yo en el 2008. No, pero igual fue sentenciado y cumplió la pena. No, pero a Antauro se le pone como coautor en solitario y en esa misma sentencia se declara inocente a los 2 coautores ejecutores porque no existe pericia. Entonces no podemos hablar de algo que desconocemos, informémonos. La prensa tiene que informar bien. Es decir, no es la primera vez que discutimos eso. Ya no estaba en el lugar donde se producen los asesinatos de los policías. Entonces no lo puedes acusar de ser el autor material, pero sí lo puedes acusar de ser el autor intelectual, ¿no es cierto? O lo puedes acusar de ser el instigador o de ser el responsable es decir, una vez más, o sea, si tú convocas a una insurrección como la que convoca Antauro, a hacer uso de las armas, a enfrentarse a quienes se les resistan, lo que estás creando es el contexto para que mueran 4 policías. Es decir, sí es responsable de la muerte de estas personas. Bueno, mire, ahora, a lo que voy es, puede no ser el responsable de ser el autor directo de los disparos, pero sí es responsable que las muertes ocurrieran. No lo es, y le voy a explicar por qué. La Corte Suprema, cuando hace la evaluación de si son culpables o no los coautores de Antauro, los llamados coautores ejecutores, dice claramente, no existe prueba. Si no existe prueba, no son culpables. Estando a ello, los declara inocentes. El mayor Antauro le dicen que es coautor. ¿Coautor con quién? Si no hay nadie condenado. No se ha probado que la gente de Antauro ha rematado. La gente de Antauro está a 5 cuadras. Frente a frente, pero a 5 cuadras. Y los disparos vienen del Cerro Guayhuaca. Más bien, Otto Gibovich, William Zapata, el general Murazo y el mismo Toledo van a tener que explicar por Murazo, qué. ¿Porque era ministro del Interior? No, era parte también en ese momento de ese operativo. Le voy a decir algo, en el plan de operaciones solamente el general Otto Gibovich es el que aparece. De repente viene José William Zapata, que es un general cuestionado por las muertes de Acomarca, por la masacre, por el alevoso asesinato de la gente en la masacre de Acomarca, que fueron 70 campesinos, creo que las 30 eran niños.
Entonces, y también por el cuestionado operativo Chemín de Guantar, ¿no? Entonces, es extraño que el señor William Zapata fuera llamado. El señor Muraxo también estaba allí. Pero ¿cuál es la teoría entonces de ustedes? Que el gente del gobierno de Toledo ordenó asesinar policías, ¿eso es lo que está diciendo doctora Huidobro? Sí, yo lo he sostenido por años. Usted me ha entrevistado desde 2015. Sí, pero así como lo está diciendo ahora tan explícitamente... Yo le digo que cualquier justicia en el mundo basada en el principio universal que señale el Estatuto de Roma puede abocarse a una investigación contra Toledo y los generales que llevaron a cabo el liberamiento del Andahuaylazo, porque realmente los policías fueron muertos por la espalda desde el Cerro Huayhuaca por francotiradores que había apostado ahí Otto Guibovich. Y Otto Guibovich lo ha dicho. Ahí a usted le he enseñado en el Pero lo que yo le preguntaba a Otto Guibovich esto y él me dice que los francotiradores llegaron al día siguiente de la muerte de los policías. Señor Lucar, yo le entregué a usted y creo que en su reportaje creo que el año 2014 hay una carta en que él manda a Hildebrand en sus 13 y entonces le dice en esa carta, en el punto 5 dice: yo develé el Andahuaylazo desde el 1 de enero. ¿Significando qué? Que el señor general Otto Guibovich con sus 4 francotiradores llegaron el 1 de enero. Estuvieron apostados en el Cerro Huayhuaca y mataron a los policías. Bueno, eso en todo caso... Yo he planteado esa teoría. Eso es una afirmación. Esa teoría mía no es que es imaginación calenturienta de la doctora Huidobro, no. Yo me baso en la pericia balística. Porque yo he consultado con peritos, como usted lo ha hecho en su reportaje, yo he consultado y me han dicho estos policías han sido muertos desde el Cerro Huayhuaca. Y es más, en su reportaje salen muchos vecinos que han sido los testigos que han visto a los francotiradores. Pero a lo que voy es para cerrar ese círculo. O sea, como fuera Tauro Humala, ya fue sentenciado por esto y terminó su sentencia. ¿Qué es lo que viene ahora? Bueno, es decir, él se va a sumar a quienes defienden al presidente Pedro Castillo y consideran que lo que hay es un golpe de Estado de parte de la derecha, pero promovido desde el Congreso y supuestamente con apoyo de la Fiscalía. Bueno, el mayor cuestiona y refuta y desprecia la corrupción, venga de donde venga, de la derecha o de la izquierda. El mayor Antauro no va a defender a Castillo. Si Castillo tiene que responder a la justicia, que responda. Que no se le violen los derechos, porque el mayor no quiere que se le violen los derechos a nadie, porque a él le han violado los derechos. Eso es simplemente. Y a lo que yo voy a lo siguiente. El mayor no le debe nada a este gobierno. Pero negociaron con el gobierno, ¿no? Nunca negociamos. La posibilidad de que entren ministros recomendados por Antauro, de que se nombre... Mire, señor Lucas, mucha gente se ha ufanado tener poderes interpósitos de Antauro Humala, aprovechando la carcelería. Yo he renegado, yo he discutido con esa gente, yo les he llamado la atención, porque no pueden tomar el nombre... ¿qué ha pasado? Gente que se ha tomado... aprovechado de la imagen del mayor, del nombre, de esa personalidad que tiene él, de querer ayudar al país, pero no, el mayor no ha negociado. Por eso de querer ayudar al país entramos en otra discusión, porque las cosas que propone y no se va a hacer la... Bueno. O sea, yo vengo discutiendo con Antauro Humala desde que tenía un pequeño programa en Radio Miraflores, que fue la primera vez que lo conocí. Y lo que él propone es... para empezar, regresar a la Constitución del 79, desconocer la Constitución del 93. ¿Pero basado en qué? Yo le voy a contar. Él en su manifiesto de Andahuayla, lo pueden ver, acá está. Él lo que propone es que se haga una transición. Él propone una cierta lucha contra la corrupción de la familia Toledo. Él propone esa restitución de la Constitución del 79, ¿por qué? Porque en el artículo 37 dice, cuando fuera modificada o derogada esta Constitución por las formas y mecanismos no establecidos, entonces todos los que han hecho pero ahí entramos a lo posible de justamente sanciones graves, embargo de sus bienes y de todo lo que corresponda al aprovechamiento y enriquecimiento que se hubiesen dado a raíz de esa derogatoria. Acá Jesús me recuerda una frase literal que en algún momento con el estilo particular que tiene Antauro Humala dijo: el único que puede aguantar ese golpe soy yo, siempre y cuando me haga cargo de las Fuerzas Armadas. ¿Lo dijo o no lo dijo? Yo no tengo seguridad. Cuando se amenazaba de un golpe... Mire, si hay un audio así, yo no sé, no le podría decir
si es auténtico o no. Ya, pero el asunto, Carmen, de fondo... Pero, mira, voy a terminar. El mayor Antauro ahorita no tiene ninguna vinculación con la Fuerza Armada. Pero las Fuerzas Armadas reconocen que él es un elemento patriótico. Él ha enfrentado no solo la corrupción, sino también la subversión. Tiene una bala en la pierna. Por esa bala y por los problemas del COVID nunca lo han sacado al hospital. Le han venido violando los derechos y la prensa no le ha interesado. Yo he declarado a la prensa y no le ha importado. Y después dicen, no, es una liberación express. No es una liberación express. Es el trabajo profesional y silencioso mío. Pero, doctora Huidobro, ahora, ¿él qué es lo que pretende? Legalmente, porque acá va, así como hay una discusión sobre si es legítima su liberación o no, la otra discusión que va a haber es si es legítimo que él sea candidato a la presidencia. Pero él ¿qué piensa? Que la toma del poder, es decir, ¿por qué él pretende gobernar el Perú? Se estaba ofreciendo para gobernar el Perú, pero la primera pregunta que yo tengo es, ¿cómo? ¿Va a ser otro andahuaylazo para tomar el poder o va a participar como candidato a la presidencia en elecciones? El mayor Antauro Humala en estos 17 años, 7 meses, y sumado su redención, creo que ha internalizado que el mecanismo que usó de repente fue válido en su momento. Las dos rebeliones enfrentaron los actos de corrupción de Fujimori y la de Toledo, Andahuaylas, ¿no? Pero el mayor Antauro ha tenido una bancada congresal. En el año de 2020 postuló a una bancada, él también se postuló y fue elegido. Desde la cárcel pudo liderar una bancada. Una bancada que finalmente vacó al sinvergüenza, al señor Vizcarra, que lo han imputado de graves actos de corrupción probados, porque ya han aceptado en la colaboración eficaz a algunos de los testigos, ¿no? O procesados. Entonces, por favor, el mayor Antauro tiene talante democrático. Que no le guste a usted, a mucha gente. No, lo que no me gustan son sus ideas, eso de venir con que... O sea, esa reivindicación del velasquismo, porque eso es otra discusión que no se ha hecho. Porque, por ejemplo, él dice, vamos a luchar contra la corrupción y vamos a regresar a Velasco, pero... O sea, la corrupción que hubo en el gobierno militar de Velasco y de Morales Bermúdez fue gigantesca, gigantesca, y nunca se investigó, doctora Huidobro. Bueno. Nunca, es el precio que la democracia peruana pagó por existir. Es decir, nos vamos a hacer los locos con lo que los militares hicieron con los recursos públicos. Mire. Porque manejaban todo el aparato del Estado, todo era público, se repartían los puestos, habían comisiones ilegales multimillonarias, habían obras descomunales, o sea, no había edificio que se construyera en este país por lo que no hubiera comisión ilegal. Nunca se investigó, mire, el señor doctora Huidobro, nunca. Entonces, vamos a regresar a Velasco, no es garantía de arranque de que no va a haber corrupción. Mire, yo entiendo que la imagen de Velasco Alvarado es incólume, es limpia, pero la de el general Morales Bermúdez fue sentenciado por la Corte de Italia por las muertes de los argentinos, de los estudiantes en el Plan Cóndor. Entonces ha tenido cadena perpetua. Exitosa. Entonces, ese hombre sí era corrupto. Pero Velasco, yo creo que la imagen de Velasco no ha sido cuestionada. Yo respeto su parecer. Creo que hay un semejante diálogo que la población peruana tiene que hacer. Claro, pero yo digo ustedes porque está claro, doctora Huidobro, que usted comparte la ideología de Antauro, pero lo que pretenden ustedes, ¿qué es? Que regresemos a la estatización, es decir, que la solución a los problemas que pueda haber en las Bambas, donde además se está avanzando de una manera increíble, sea estatizar las Bambas, o sea, por ejemplo, o que la Sauder sea estatizada, pase a ser una empresa del Estado, o que, no sé, Antamina en Ancash sea una empresa del Estado. Mire, lo que yo voy a decirles es algo objetivo. Al inicio del gobierno de Pedro Castillo, extrañamente, Roque Benavides, creo que él es el dueño de Cerro Verde y de, ¿cómo se llama? Yanacocha, pagaron 3.000 millones de impuestos, creo que 3.000 millones de dólares en impuestos, que no habían pagado en 45 años. Yo les digo, ¿qué contribución hace la minería si no pagan puntualmente sus
sus impuestos. Todos pagamos impuestos, todos, hasta el más pobre de los ciudadanos peruanos. Por favor. Ya, pero, sí creemos que se deben nacionalizar algunos recursos. Tenemos que ser enfáticos en el cuidado del medio ambiente. En realidad yo considero que igual lo considera el mayor, que la minería ha hecho un desmadre de los recursos del Perú. Ya, pero de eso, los recursos naturales. Doctor Huidobro, de eso vamos a tener oportunidad de discutir con usted y espero que pronto pueda tener esa discusión con el propio Antauro Humala sentado acá, pero yo quiero que en 30 segundos me responda esta pregunta. ¿Va a ser candidato a la presidencia? Mire, es una decisión ya tomada. La sentencia del mayor Antauro no pone ninguna inhabilitación, aun cuando se le ha cuestionado, se le ha limitado y se le ha restringido derechos. La legislación actual, ya lo ha dicho ayer algunos juristas, que no le impiden que él se postule. Lo que le digo a usted, que los peruanos evalúen si el mayor Antauro es una buena opción. Yo considero que sí es una buena opción. Y considero que la gente debe documentarse de lo que es Antauro y de lo que propone Antauro. No hay que cuestionarlo, no hay que hablar cosas indebidas. Si estuvieran en Estados Unidos esta gente que habla de Antauro, tenga por seguro, toda esta prensa limeña estaría sancionada, porque no dice la verdad y no informa con profesionalismo como lo hace usted. Le agradezco mucho a Carmen Huidobro, abogada de Antauro Humala, por estar con nosotros esta mañana y por lo que he escuchado, militante etnocacerista también. Muchas gracias, doctor. Militante etnocacerista y patriótica. Muchas gracias por estar con nosotros.